Bien, ya estamos son las 7:13, conectados con el licenciado José Hernández. Ya hicimos su presentación oficial antes del corte comercial, debido a que queremos aprovechar cada uno de los segundos que nos ha otorgado esta mañana. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Se respiran aires nuevos, dijeron muchos, José, cuando Guillermo Lasso ganó la segunda vuelta a la presidencia. El país entró en una suerte de distensión, mientras que Lasso daba algunos golpes de efecto que hacían vislumbrar un futuro de unidad y conciliación nacional. Hasta que el 21 de abril, Francisco Jiménez, asambleísta electo de Creo, habló sobre la posibilidad de indultar a figuras del correísmo en el marco de las negociaciones legislativas para conseguir la gobernabilidad. ¿Esas expresiones fueron un anticipo de los acuerdos que hoy constataremos en la Asamblea? A ver, Yolanda, yo no creo que esos acuerdos hoy los vamos a constatar en la Asamblea, entonces me tocaría ver finalmente si... yo no creo que el señor Jiménez, eso se ha dicho por parte de Creo, o haya sido vocero de Creo y del presidente de la República, así que me parece que esas expresiones quedaron un poco relegadas. Me parece que el acuerdo que se ha dicho, ese acuerdo no es todavía una realidad, y tampoco es una realidad el otro acuerdo, es decir, con las otras fuerzas. Me parece que estamos un poco en medio del río en este caso. Claro, hacia lo que yo iba es que hasta el momento en que salió Francisco Jiménez, pues había un apoyo muy grande a esta nueva forma de presentarse Guillermo Lasso y una nueva forma de gobernar el país. Con estas palabras de Jiménez comenzó la duda, pero una duda que más bien se ha ido reforzando en los últimos tiempos, en la medida en que nos acercamos a las elecciones en la Asamblea, y de lo que se habla es de un acuerdo, y se habla totalmente de forma abierta de un acuerdo entre UNES, Creo, y el Partido Social Cristiano, y sabemos que es lo que propone UNES para mantener ese acuerdo. O sea, no creo que lo que haya dicho Francisco Jiménez esté totalmente fuera del filtro. Lo que tenemos en este momento me parece que es, el presidente de la República nunca ha dicho que ese acuerdo del cual se ha hablado, él lo avala, y él ha estado fuera del país. Me parece que eso es un dato que hay que tener en cuenta, porque cuando en la Asamblea hoy haya, digamos, la votación, me parece que habría que mirar cómo están las fuerzas, y no da la impresión que Creo está enteramente convencido del acuerdo con UNES, y por ende me parece que ahí va a haber una diferencia, lo cual no puede en este momento darse como un apoyo en votos a la candidatura del señor Henry Kronfle, que es lo que sabíamos que se está trabajando. Pero en efecto hay esa posibilidad, de la cual me parece que lo que falta por ver es si Creo ratifica. Me parece que ese tema no se va a dar en la Asamblea, pero habría que mirar lo que va a pasar a partir de las 10 de la mañana. Pero me parece que eso que se daba por hecho, me parece que no tiene totalmente el apoyo del presidente de la República, y me parece que anoche han estado trabajando en la posibilidad de otro acuerdo. Habría que ver en qué terminan estas dos... ¿Cuál es el otro acuerdo, José? ¿Cuál es el otro acuerdo en el que estarían trabajando? De lo que sabemos, hasta ahora siguen las conversaciones entre los diferentes grupos. O sea, ¿tiene alguna idea de esa otra opción? ¿Cuál sería? No, la otra opción es que, como no hay para dónde moverse mucho, Yolanda, no hay para dónde moverse mucho. Ahí la otra opción es Pachacútec, la Izquierda Democrática, los independientes y los votos de Creo. Exactamente. Al cual habría que ver si en ese caso se unirían los socialcristianos, pero si no, tocaría ver, y hay los votos ahí, es decir, si juntamos los votos de la Izquierda Democrática, de Pachacútec, de los independientes y de Creo, habría los votos para también hacer esta otra mayoría. Falta por ver si cuál de las dos alternativas cuaja, pero me da la impresión de que el presidente no va a ratificar el acuerdo
con UNES, que me parece que era una de las piezas fundamentales. Faltaba ver si el presidente de la República estaba enteramente convencido de ese acuerdo. El presidente no se manifestó. Bueno, por lo que se sabe, anoche hay toda esta operación, toda esta discusión, debate para ver si se junta otra mayoría. Y bueno, hay que ver cuál de las dos cuaja, si eventualmente cuaja alguna hoy. Ok, y si hablamos de un acuerdo con Pachacutic y probablemente algunos de los independientes, ¿estaría condicionado el nombre de quién debería ser propuesto para la presidencia? Eso es el tema, Yolanda, porque recordemos que Pachacutic desde el comienzo ha estado absolutamente enfocado en forma, yo diría, obsesiva y en forma no muy política a que la mayoría se haga alrededor de un nombre de su movimiento político. Esto hay que ver, la política es dinámica y habría que ver. Yo creo que Pachacutic y la izquierda democrática tuvieron responsabilidades muy grandes en el hecho de que no haya habido una primera, no haya habido la posibilidad siquiera para Creo y para los independientes de pensar en otra mayoría, y que solo se haya dado casi por hecho que la única mayoría posible era la que se podía construir con UNES, en la medida en que ellos hicieron el acuerdo que sumaba 45 votos en ese momento, hicieron un documento en el cual, lejos de parecer aquello una base de un acuerdo legislativo, parecía más bien la reiteración de un programa de gobierno, con líneas rojas puestas al presidente de la República diciéndole que no podía hacer el Ejecutivo. Por supuesto, aquello era un poco impresentable, porque no hay cómo ponerle al Ejecutivo las talanqueras que ellos hicieron o pusieron en este programa, que era más un programa de gobierno, reitero. Entonces, me parece que esa línea maximalista no ayudó tampoco en este proceso. Ok, José, pero entonces, si en lugar de hablar de un cambio de nombre para esta opción a la presidencia, ¿por qué no hablan de un cambio de documento, como usted dice, que más parecería una agenda de gobierno o una imposición de cómo gobernar, y tal vez el cambio ahí, porque quiera que no, Salvador Quispe es el segundo más votado en la Asamblea, o sea, quiera que no, tiene el apoyo de la ciudadanía. Y por otro lado, esa opción no le vendría muy mal a Guillermo Lasso como un reconocimiento a la sierra y el amplio apoyo que él recibió en las elecciones. Bueno, pero también se puede pensar que ahí haya un independiente, se puede pensar que haya alguien de izquierda democrática, no solo Pachacutic. El hecho de que haya tenido la segunda votación Pachacutic no lo valida para forzosamente tener la presidencia. Una presidencia, eso recordemos que eso incluso ya quedó fuera de la ley. Antes incluso era la posibilidad de que los más votados fueran los que aspiraran a la presidencia de la Asamblea. En ese caso sería solamente UNES, porque de largo tiene la mayoría de asambleístas. Me parece que aquí, Yolanda, es un tema estrictamente político, es decir, construir una mayoría alrededor de un programa, que es lo que creo que es más importante, más que el nombre de la persona, es el programa, es decir, que es la lucidez que debería haber, ¿no es cierto?, entre los asambleístas en este momento, para poder pensar si logran tener a la vez de un programa social los fondos para llevar a cabo los programas sociales y reactivar el país, porque son las dos patas. O sea, Pachacutic, digamos, que con razón está anclado en el tema social, y me parece que eso es valioso, eso no lo critico y creo que es muy valioso. El único problema de eso es bueno, ¿y con qué hacemos esto? Es decir, ¿cómo reactivamos el país? Hay medidas que tienen que darse y que tienen que ser creativas, muy versátiles, y que tienen que ser mirando en dónde está el dinero, dónde está la inversión, cómo atraer dinero, cómo dar seguridad jurídica, cómo atraer a los inversionistas nacionales. O sea, hay un montón de temas, Yolanda, que se acompasan con la política social. Y si no hay esa visión de cómo atraer dinero, pues con política social, pues todos tenemos grandes generosidades
con todo el mundo, pero hay que pagarlas. Entonces me parece que esa es un poco la lucidez que debe haber también para la elección del presidente de la Asamblea. Es decir, alguien que piense en lo social, pero que también piense en cómo reactivamos y cómo modernizamos el país. Muy bien. Hoy la Asamblea comienza sus actividades con la elección de las máximas autoridades, ¿verdad? Pero no acaba ahí. Cuando la ciudadanía más necesita certezas, serenidad, transparencia, dirección política, la Asamblea envía estas señales perturbadoras, José, de acuerdos bajo la mesa, incoherencias, decepciones, todo menos de esta ilusión de que primará el claro interés nacional. ¿Se estará dando cuenta la Asamblea de las señales que debe enviar a la ciudadanía? No creo, Yolanda, no creo que eso ocurra. La realidad política es ciega y es irracional en muchos casos, y en este momento no creo que eso se esté dando. Y todo eso estriba en el hecho de que el bloque de la izquierda democrática y Pachacutique fueron los primeros a haber legitimado como fuerza mediadora, como fuerza dirimente al correísmo, porque fueron los primeros que hablaron de ese acuerdo con UNES, y eso, y lo trabajaron. Guadalupe Lloris salió a decirlo, Salvador Quispe también dijo que estaban trabajando en eso. Se sabe que hubo reuniones de la izquierda democrática que ratificaron que era esa la vía, es decir, un acuerdo con UNES, o sea, en este caso con el correísmo, y me parece que ese error político, que después, por supuesto, también lo asumió y lo tomaron, creo, y el Partido Social Cristiano, me parece que eso es un error de bulto para las dos fuerzas, que haber convertido al correísmo en una fuerza dirimente. Es decir, no se podía hacer mayoría sino con el correísmo, lo cual, Yolanda, es absolutamente una falacia. Se puede hacer mayoría sin ellos. Matemáticamente están las fuerzas. Lo que aquí ha faltado es lucidez y voluntad política. Totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, una diferencia quiero hacer notar, o sea, que todos conversen, por último, entre todos, es normal. Lo importante es que se resuelve. Usted acaba de decir que usted considera que es imposible que pueda llegar a un acuerdo con UNES. Ok, esos son los resultados. Por otro lado, Salvador Quispe también salió a decir, yo no puedo, después de haber conversado con UNES, yo no puedo aceptar cuando lo que se quiere es la impunidad de sus coidearios. Entonces, no sé hasta qué punto las conversaciones sean malas. Lo que sí son los resultados. Hasta ayer, que yo sepa, Partido Social Cristiano seguía defendiendo este acuerdo con UNES. UNES seguía defendiendo el acuerdo con Partido Social Cristiano. Eso aparentemente habría provocado la decepción de César Ron, que tampoco parece que es el motivo cuando su propia bancada sale a decir que lo que a él le molestó es no ser la opción para la presidencia. Estas son las señales, José, de las cuales la gente está cansada. ¿Sabrán los políticos lo harta que está la gente de esos comportamientos y lo cerca que podríamos estar de un estallido social como el de Colombia? Es cuestión de sumar desaciertos, ¿no cree? Para terminar de enervar a la población. A ver, Yolanda, retomando un poco tu pregunta, a ver, me parece que, aquí hay algunos temas. Salvador Quispe salió a decir que no le parecía el acuerdo con UNES después de muchos días de haber tenido las conversaciones, es decir, después de muchos días en los cuales se supo y UNES ya finalmente decidió más bien ir con los socialcristianos y con Creo. Entonces me parece que conversar, cuando decimos conversar para autoridades, no estamos conversando para una ley, estamos conversando para la estructura orgánica administrativa de la Asamblea Nacional y el acuerdo que supuestamente debe haber con ello, porque no hay solamente una estructura para conversar y no hay una negociaciones solamente para nombrar autoridades, se tiene que hacer con un acuerdo. Entonces me parece que haber conversado en eso, las conversaciones sí denotan una poca lucidez política o poca sensatez política en el hecho
de haber convertido a UNES en un factor de conversación para las dos cosas, elegir autoridades y hacer un acuerdo que viene pegado, digamos, a la estructura de la administrativa y política de la Asamblea. Entonces, lo segundo, obviamente que da la absoluta certeza de que pues no hay en este momento la lucidez en la Asamblea, y todos los bloques no están pensando básicamente en este momento en cuáles son los mensajes, y eso es lo penoso, porque la política no son solamente los hechos y las cosas que se dicen, son también las actitudes que se adoptan. Y en este caso, la actitud de haber querido convertir a UNES en un interlocutor valioso para hacer esa mayoría, hacer ese acuerdo, pues es un error político de los dos lados, Yolanda. Tenemos un compromiso con usted de terminar a las 7:30 en punto, nos queda un minuto. Tiene usted toda la razón, no hay la suficiente lucidez, las señales que nos están dando no son las mejores, pero ¿no faltó también dirección política de parte de Creo? O sea, a la final es por quienes votó la ciudadanía, y ha habido un silencio inexplicable en estos tiempos y un vacío que ha sido llenado por todos los demás. Totalmente criticable, Yolanda. Eso ha sido señalado también nosotros lo señalamos hace algunas semanas, la falta de dinámica, la falta de iniciativa política, el hecho de que no sepamos ni siquiera quiénes son los actores, protagonistas o voceros e incluso operadores del presidente Lasso, el hecho de que no se haya dado la cara, de que no haya habido con quién conversar. Creo que todos los medios han buscado de alguna forma para que Creo explique qué estaba haciendo finalmente, porque es normal que la ciudadanía quiera saber qué hace el partido de gobierno y qué va a hacer el gobierno nacional. Y no ha habido esa apertura, digamos, no ha habido esa lucidez por parte del partido de gobierno, así que me parece que es un error, es un vacío que hay que señalar y que hay que criticar, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado con sus valiosos comentarios y esa lucidez que sí es propia suya. Esperamos que haya una siguiente oportunidad y con esto nos despedimos puntualmente 7:30, José. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, muy gentil, y gracias también a toda la audiencia. Que pasen muy buen día y estoy a las órdenes, siempre será un gusto. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias.